presentan hoy, el libro del Rey Aniel, o libro de los Huros y el paraíso de Händel. En realidad, el libro del Rey Aniel se publicó en 2020, pero justamente, como todos sabéis, pues ahí se inicia un tiempo pandémico que hizo prácticamente imposible realizar cualquier actividad presencial. Y entonces, hablando con Álvaro, pensamos que quizá le podíamos pedir al bueno de Händel que hiciera un hueco al Rey Aniel y que pudiéramos presentar los dos juntos. Y así va a ser en esta presentación. Tengo que reconocer que el libro del Rey Aniel a mí me fascinó la primera vez que contacté con ese texto, o cuando Álvaro me envió el texto, y siento verdadera debilidad por ese poemario que me parece de una inmensa hermosura. Yo toda mi vida profesional en la música la he dedicado a la Edad Media y me recuerda muchas veces algunas formulaciones poéticas de esos periodos, con lo cual me atrajo desde el principio, pero además es que la excelencia poética de Álvaro engancha desde el principio. Y sobre todo hay un bestiario en la parte final del libro que a mí me fascinó desde el comienzo y que me parece de una belleza espectacular. Yo animo a quien no lo haya leído todavía que se sumerja en toda la belleza que tiene ese bestiario y que es de una imaginación poética deslumbrante por parte del autor. Os dejo ya con ellos. No sé quién de los tres quiere iniciar las presentaciones. Andrés, os dejo con Andrés. Empezamos hablando entonces del libro del Rey Aniel. El libro del Rey Aniel es una cosa muy especial porque, bueno, no parece muy grande, pero es un libro que contiene un mundo entero en el interior. A mí me fascina el valor de Álvaro porque hace cosas que no se pueden hacer en esta época. Primero, apuesta por la poesía, por el metro, por las estrofas, por la belleza y también por el humor. La belleza está muy mal vista en esta época y el humor también, y sobre todo el humor en la poesía. Es muy curioso porque el fin de semana que viene, creo que el 28 de este mes, celebramos los 100 años del nacimiento de Ligeti, de György Ligeti, uno de los grandes compositores del siglo XX. Una característica de Ligeti era la importancia que daba al humor. Todos sus compañeros y amigos de vanguardia les parecía eso muy sospechoso, ¿no? Como una americanada. Y es curioso porque Ligeti era al mismo tiempo místico y experimental y tenía un gran sentido del humor, ¿no? Hasta el punto de ser un pequeño gamberrete, ¿no? Yo creo que esa posibilidad siempre se nos pasa, siempre se nos olvida, que uno puede apostar por la poesía, por la belleza y también por el humor, y juntarlo todo. Cuando yo leí este libro, me sorprendió primero que Álvaro aquí crea un mundo que es el mundo de los Ugros. Es un mundo que parece medieval, que parece desarrollarse en otro planeta, tiene otro calendario, tiene otros meses, y a mí me recordaba un poco, tiene esos nombres que suenan como un poco al Señor de los Anillos, un mundo un poco así como celta, ¿no? Y entonces es muy interesante porque normalmente los novelistas se supone que inventan mundos, los poetas no. Los poetas tienen que soltar las cosas que salen de su corazón, pero no inventar. Otra cosa interesante que hace Álvaro. Es curioso porque este mundo del libro de Rey Aniel parece un mundo un poco fantástico, un mundo, quizá uno piensa que está en otro planeta y de pronto resulta que el músico preferido del rey
es Antonio de Cabezón, un compositor español del Renacimiento, y luego aparece el embajador español en la corte ugria, no es otro que un tal Garcilaso de la Vega. Entonces parece que no, que estamos en la tierra y que estamos en el mundo y que estamos en el siglo XVI, desde luego, a principios del siglo XVI. Voy a leer un trozo del prólogo que escribí cuando salió el libro. El libro tiene 3 partes. La primera reúne los poemas del rey Aniel, la segunda es un diario de sueños y la tercera un bestiario de animales fantásticos. Debo confesar que mi entusiasmo con el libro va creciendo a medida que avanza la lectura y que si los sonetos, octosílabos y liras de la primera parte me causan un enorme placer, los sueños me fascinan por completo y el bestiario me embriaga. Coincido con el editor en esta forma de ver el libro. Veo los poemas como un homenaje a la poesía española de todos los tiempos. Álvaro Fierro se adentra en las estrofas y los metros clásicos, algunos poco frecuentes, como el verso eneasílabo, y los domina con brillantez. El poema, dedicado al compositor renacentista Antonio de Cabezón, autor de un importante libro de música para teclado, arpa y vihuela, es en realidad un homenaje a la Oda Salinas de Fray Luis de León. Aunque Álvaro Fierro se las arregla para colar en sus perfectas liras una mención rigurosamente anacrónica a la música concreta. Uno de los infinitos juegos de transparencias y ecos en este libro tan juguetón como inteligente. Hay también un soneto escrito a imitación de Garcilaso y un madrigal escrito por el rey Aniel durante la campaña contra los ejércitos del rey Trunio, cuando tuvo noticia de que el pájaro con el que la reina Alborada alegraba su soledad se había enamorado de una rosa. Este es el título. Madrigal escrito por el rey Aniel durante la campaña contra los ejércitos del rey Trunio, cuando tuvo noticia de que el pájaro con el que la reina Alborada alegraba su soledad se había enamorado. Este es el título. En el que percibimos un homenaje a una poesía más tardía, la de Góngora. La forma de la rosa comienza ya en el tallo a ser oscura y su anhelo reposa sin ser aún quemadura para colonizar de olor la altura. O un poco más abajo, con el color más lento de la veloz república del viento. Góngora puro. Góngora, pero también el romanticismo y el modernismo. Hay también algunos poemas en verso libre o en versículos llenos de extraordinarias imágenes, y aquí también llega el humor y el juego en forma de palabras inventadas, términos extraños o materiales tan sorprendentes como el wolframio. Pero ¿qué es exactamente el wolframio? Yo, claro, tuve que mirarlo en Wikipedia, supongo, para enterarme. Al parecer, otro nombre del tungsteno, un nutriente esencial para algunas bacterias, el título de una novela social peruana, de César Vallejo, y también el material con el que se construyen la resistencia de las bombillas. De modo que es posible, al fin y al cabo, un anillo de wolframio. El homenaje a la poesía española se extiende, por tanto, desde la lírica medieval hasta el léxico poético del siglo XX, desde el romancero hasta César Vallejo, y luego, en la concepción global del libro y en el resto de las composiciones, hasta el siglo XXI. Aunque en este caso ya no hay homenaje, sino más bien todo lo contrario, una afirmación, un manifiesto de lo que debería ser la poesía en una época en que la poesía, es cierto, llena estadios, pero al precio de una vulgarización total. Porque la poesía ha de ser ante todo amor por las palabras, deslumbramiento y música. En el contexto actual, eso es lo que yo siento que me dice este libro. El libro de sueños del rey Aniel y el bestiario son quizá mis partes favoritas del libro. El ingenio, la gracia, el lirismo, la inteligencia de estos pequeños textos en prosa. Pienso en los surrealistas, en sus cadáveres exquisitos, pienso en Borges y sus animales imaginarios, pienso en Kafka y sus Odradex, pienso en Claude Ponty y sus fascinantes invenciones, pienso en Francis Ponch y su mezcla de naturalismo, y fantasía. Mi sueño favorito es el número 18, titulado Sueño del Instante, que comienza así. Soñé con un país en donde el tiempo transcurría únicamente para los esclavos. Esto es muy profundo, porque no es esto cierto. No es el tiempo algo que transcurre únicamente para los esclavos. Y si estamos tan preocupados por el tiempo todo el rato, ¿no será que en realidad somos esclavos?
El bestiario, por su parte, nos ofrece maravillosas descripciones de animales de los que ya habíamos oído hablar en los poemas, tales como las oniróndolas o los onomabacuos. Siento especial predilección por las oniróndolas, una especie de golondrina o alondra de los sueños. La forma en que Álvaro Fierro describe a este animal, que tiene forma de cerebro humano y se mete por el orificio del oído para alimentarse de nuestros sueños, me produce verdadera admiración. Estos poemas en prosa, que son al mismo tiempo ensayos naturalistas oníricos, relatos en miniatura o bonsáis de novelas fantásticas, dan al libro una dimensión filosófica o metafísica. Estos animales imaginarios de Álvaro Fierro son en realidad símbolos de enigmas de la conciencia y insospechadas posibilidades de pensamiento. Triste es aquel que no sabe ser libre, dice el rey Aniel en uno de sus poemas. Triste es en verdad el que no sabe ser libre y el que no sabe que la libertad ha de ser tanto externa como interna y que las dos se originan en la imaginación. Bueno, pues con esto te paso la palabra. Muchas gracias, Andrés. Oye, antes que tú. ¿Qué es un libro? Hablando de literatura, un libro es un objeto. Es el único objeto que al adquirirlo no tenemos ni idea de lo que es, de lo que vamos a encontrarnos, de cómo van a cambiar nuestras vidas, de dónde nos van a llevar, de qué vamos a aprender y en quién nos vamos a convertir incluso. Un libro es una experiencia extrasensorial y psicológica. Con la ayuda de la vista conecta inmediatamente con nuestra inteligencia, que tiene que leer, descifrar las letras en significados e inmediatamente después conecta con nuestra imaginación, que va a ser la que nos haga visualizar el entorno, los personajes y las acciones, exigiendo nuestro propio trabajo creativo en su reproducción. La tercera conexión, que es la más importante, es con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra conciencia. Va a producirnos una infinidad de sentimientos diferentes en un tiempo récord: aceptación, rechazo, piedad, placer, curiosidad, amor, odio, miedo, devoción, hilaridad, entre otros. La cuarta conexión es la conexión inconsciente, pero siempre encendida con nuestro juicio de nosotros mismos, que lee siempre aunque no lo sepamos, comparándonos, buscando disyuntivas o conjunciones con nuestra vida y con nuestras ideas. Ese nuevo conocimiento es capaz de cambiar nuestras vidas. Hay quien dice que quien lee le roba tiempo a la vida. No hay nada más lejos de la verdad. En el corto transcurso de 8 horas, que es más o menos el tiempo que se tarda en leer un libro, el tiempo narrativo puede condensarse o estirarse. Podemos recorrer 100 años, podemos vivir 7 años de las guerras napoleónicas, podemos vivir una vida entera, podemos viajar a lugares inusitados, tener experiencias que no están a nuestro alcance, inmiscuirnos en la mente de otros, ir a la luna, vivir vicariamente otras vidas, incluso transformarnos en una cucaracha o en un rey en la Edad de Oro, como es el rey Aniel. Esa pequeña inversión de 8 horas de nuestro tiempo puede condensar cualquier experiencia y transportarnos a cualquier sitio. Merece la pena, ¿verdad? Aparte de llevarnos por situaciones inusitadas, el conocimiento, la sabiduría que perdura en nosotros es mucho más condensada que la que podemos adquirir nosotros mismos viviendo la vida a tiempo real. No sabemos para qué estamos en este mundo, qué sentido tiene la vida, pero lo que sí queremos es ser felices, y un libro nos regala una oportunidad de serlo. Primero, por su valor como entretenimiento. Segundo, por el disfrute de las buenas letras. Y tercero, porque es un pozo sin fondo de oportunidades de vida a través de nuestra imaginación. ¿Y qué es la poesía? La poesía, en mi opinión, es inefable. La RAE la define como manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Tales definiciones, a mi entender, no alcanzan la poesía. La poesía, como las otras bellas artes, es la manifestación más pura del alma del hombre. Consiste en plasmar lo que proviene de ella. Esto es lo que nos diferencia del mundo animal, cuyas acciones y manifestaciones tienen que ver con el nacer, crecer, reproducirse y morir, es decir, con las necesidades de la supervivencia. El hombre, en posesión de esa alma, de esa conexión intangible, intemporal y abstracta, tiene la capacidad de ir más allá. Y la belleza, las emociones artísticas, son como el alimento para el alma, un gozo inexplicable pero real. La poesía es tal vez la representación artística más completa y también la más única, porque aúna esa manifestación de sentimientos y de belleza a través de las palabras de un modo ni visual ni inmediato. Requiere primero cierto conocimiento por parte del lector
Y segundo, el propio trabajo del lector en reconstruir con su imaginación lo que se describe y con sus emociones, subjetividad de conocimiento, lo que significa. También es el único arte que puede jugar con el tiempo y el espacio y desdoblarlos infinitamente en una misma obra. La poesía es una de las mejores respuestas a la gran curiosidad del hombre. Hablemos ahora de Álvaro Fierro y del libro del Rey Aniel. Este libro es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, con toda sinceridad. Lo que he dicho de la literatura anterior tiene una relevancia intensa en este caso. Leyendo el libro del Rey Aniel, entraréis en un mundo diferente e inusitado, viajaréis por el pasado y haréis incursiones en un mundo mágico e impensable. Viviréis una historia apasionada de amor, libraréis batallas, veréis la belleza cara a cara en cada página y sobre todo os lo pasaréis muy bien. El libro del Rey Aniel es un libro de sobresaliente originalidad, indiscutiblemente único. Es poesía desde el principio hasta el final, pero no es solo poesía, es una creación absoluta. Como dijo Andrés, el libro crea un mundo diferente, como lo hace, por ejemplo, El Señor de los Anillos de Tolkien. Ese mundo en el que transcurre el libro del Rey Aniel es un mundo, en parte humano, en el que existen elementos humanos. Es un libro sin estridencias ni aspavientos, de una aparente moderación sublime y de mucha jovialidad, que de repente te suelta un cañonazo con un estilo nuevo, un hecho insólito, un lenguaje inesperado, una realidad que se desdobla, la aparición de un ser sorprendente. Es un libro a la vez solemne y divertido, muy divertido, que capturará vuestra atención desde la primera página. La primera parte consiste en los poemas del Rey Aniel, que están recopilados por uno de sus súbditos, el Marqués de Barbarral. Lo primero que llama la atención, como ya ha dicho Andrés también, son los largos y descriptivos títulos de los poemas, que se adivinan escritos por dicho marqués para escribir los poemas. Otro ejemplo es Carpe Diem, escrito por el Rey Aniel una mañana del mes de Broto, cuando su propia sombra le solicitó que detuviera un instante la marcha si quería disfrutar del más hermoso amanecer que vieron jamás las sucesivas edades de la tierra ugria. Ese es el título. Álvaro utiliza una gran variedad de composiciones, como el soneto, la lira, el madrigal, la oda, la décima y el romance. También utiliza composiciones descritas no por la métrica, sino por la temática del poema. Epinicio, epitalamio, requiebro, planto, treno. Pero no se queda ahí. Álvaro también crea nuevas composiciones poéticas. La nocturna, la mañana, el tempus fugit, el carpe diem, como en el título que acabo de leer, o incluso 5 miradas de fuego. Esta irreverencia con lo real, esta transgresión, esta soltura está ahí siempre, saltando entre lo existente y lo inexistente, creando. La tierra ugria tiene su propia computación de tiempo, su propio sistema de medida, su propio dios, su propia moneda. El estilo de los poemas del Rey Aniel es difícil de clasificar. El lenguaje, la temática del rey poeta, la naturaleza idílica nos lleva a la Edad de Oro y sobre todo, en mi opinión, a Garcilaso de la Vega. Encontramos también una brisa de Whitman, quien aúna el cuerpo, el sexo y el espíritu en uno, y quien favorece el lenguaje original, los neologismos, las composiciones nuevas, la métrica impecable, el protagonismo de cada palabra. Puede verse también el simbolismo de Gamboa y de Becker, aunque exento de la pesadumbre y de la perdición de los simbolistas. Álvaro también detecta ese conflicto entre la razón y la pasión, tan popular entre los poetas, pero a quien yo más veo en la obra entera, si es que es a alguien, es a Eliot, siempre fiel en entrelazar fuertemente lo intelectual, lo emocional y lo estético, siempre utilizando recursos clásicos, pero como una plataforma hacia nuevos descubrimientos. Álvaro, sin embargo, evita que haya mensajes políticos, evita el egocentrismo, evita la cursilería, desconoce la rebeldía y escribe un libro eminentemente artístico y alegre, lo que es poco usual en un libro de poesía. El libro del Rey Aniel no es de poesía narrativa, pero se las arregla para elegir un mundo entero. La creación de ese mundo diferente lo hace dejando pistas en los títulos, haciendo una breve descripción, casi por casualidad. Pero nunca conoceremos dónde está esta tierra ugria, ni la ciudad de Kraft, ni los pueblos del mar, ni cuántos días tenían sus meses, como el mes de Estiel, el mes de Celisco, ni cuánto valía su moneda, ni cómo era su dios, a quien llama el asombro verdadero. Sabemos que esa tierra coexistió con Castilla, sabemos que también sabían acerca de Platón, que existía la alquimia. Pero al leer el libro, habréis estado. La segunda parte es el libro de sueños de Rey Aniel. Los sueños son una acertada mezcla de poesía en prosa, de lo inexplicable y a veces absurdo de la realidad onírica y una mirada dentro de la mente del Rey Aniel.
pero tienen características diferentes. Muchos de ellos tienen pasado, presente y futuro, como la vida misma, no solo un transcurso de hechos. También incluyen pensamientos y emociones elaboradas y precisas. Aparte de la profunda belleza de las descripciones y de la originalidad de los sueños, despiertan sorpresa y curiosidad, ansia de querer saber más, de saber interpretarlos. Están escritos con tal astucia y maestría que juegan con nosotros, nos hacen preguntarnos si el rey Aniel mezcla sus sueños oníricos con sus sueños o anhelos en la realidad, ya que hay sueños que parecen salirse de los cánones que rigen el resto. Parece ser un laberinto donde el autor nos atrapa a propósito. Por ejemplo, el sueño 6, sueño de los códices miniados. Paso las horas leyendo libros en idiomas que no conozco. Siento como mi sangre vuelve a la vida al leer el códice, cuyas letras tienen la forma abstracta del mar. Que no me esperen nunca. Estos sueños son tanto descriptivos como conceptuales, y no quiero leer más para no revelar a los lectores la sorpresa e intensidad que les espera. Aquí es donde la poesía cobra su realismo, al ser a menudo poesía en reverso, es decir, donde las metáforas no son tales, sino que son una realidad literal en el mundo de los sueños. La tercera parte es el bestiario, como ha dicho Andrés también. Este es un compendio de los seres o parte de ellos que comparten con los ugros el mundo de la tierra úgria. Ha habido grandes escritores que se han inventado criaturas imaginarias, como Flaubert, Kafka, Lewis Carroll, y la mitología griega nos ha proveído de muchos también, recopilados también por Borges. Pero esta es la primera vez en la que estos seres conviven normalmente con una civilización humana y son parte del círculo de la vida y su propio sistema ecológico e incluso psicológico. Una de estas criaturas incluso se utiliza como moneda. Otra curiosidad de este bestiario es que, en parte a través de él, es como conocemos las costumbres de esa curiosa civilización ugria, lo que significa que la integración de las tres partes del libro es absoluta y que el libro es en efecto la suma de sus partes, aun siendo sus partes algo tan diferente como un poemario, un libro de sueños y un bestiario. Iba a terminar mi presentación leyendo la descripción del onomovacuo, pero le cedo el placer a Álvaro para no tomar más de su tiempo y os agradezco mucho haberme escuchado. Bueno, pues muchas gracias a este templo de la música y de la palabra, que es la librería El Argonauta, que nos acoge. Tenemos mucha suerte de tener en Madrid una librería de estas características, especializada hasta este punto, como pueden ustedes ver en los anaqueles. Es una maravilla ver lo que tienen aquí. Y también gracias a Miguel, el editor, que me ha editado ya 3 libros. Yo a Miguel lo conocí porque un amigo mío, José Joaquín Bermúdez, lo escuchó en Radio Clásica y me llamó: Álvaro, corre, ese libro que tienes de palabras a la música que nadie lo publica y que tal y cual, mándaselo. Y entonces, pues nada, eso hice y ahí está. Donde también hay otro bestiario, por cierto. Yo he escrito 2 bestiarios en mi vida y en ese libro uno de los movimientos, no me acuerdo ahora, una de las partitas de Bach, es un bestiario también. O sea que hay otro bestiario muy distinto a este, no tiene nada que ver. Entonces, en la presentación del libro de la Palabras a la música le hablé a Miguel de este otro libro, del libro del Rey Aniel, y dije: no, tengo un libro, es un personaje medieval y tal. Y me dijo: mándamelo, que me interesa mucho el mundo medieval. Miguel es intérprete de música antigua, interpreta muchas cosas y tiene una editorial dedicada a la música y ha publicado pues una serie del Tratado de Quantz, por ejemplo, que eso es una especie de joya bibliográfica universal. Total, que se lo lee, me dijo que le había gustado mucho, pero me dice: pero hay un problema. Ah, sí, ¿cuál? Dice: pues que el libro no tiene nada de música y todo lo que yo publico tiene que tener algo de música. Yo aquello me lo tomé como una especie de ofensa. Digo: pero vamos, ¿cómo os puedo, por favor? Entonces escribí 2 cosas. Una décima con versos de 9 sílabas, que no es frecuente. Lo normal de la décima es que tenga 8, pues yo escribí una de 9 porque me gustan las cosas. Y luego lo que ha citado Andrés, una especie de homenaje, he seguido el patrón de una de las grandes piezas de la literatura de nuestro siglo de oro, que es la Oda a Salinas de Fray Luis de León, que era un gran organista, Francisco de Salinas.
Y entonces pues he seguido la pauta y con eso ya Miguel se tranquilizó y se pudo publicar el libro del Rey. Y luego, con detalle que luego contaré, pues he escrito El paraíso de Händel, que es una suite poética. Ahora explicaré qué es una suite y por qué es una suite poética y cómo he intentado yo trasladar el mundo de la suite barroca, de la música, que es una sucesión de danzas, luego lo explico, a algo que pueda ser leído y que se base en la poesía. El libro del Rey Aniel, no sé si contarlos cómo lo hice, cómo lo escribí, no lo sé, igual quito magia o no, a mí esa cosa me da un poco igual. Yo cuando empecé a escribir, pues claro, te enseñan y tal, pues que tienes que hacer sonetos y todas estas cosas, yo me puse, pues como hago yo todo, ahí a toda velocidad y muy deprisa y con mucho entusiasmo. Y llegó un momento que tenía un montón de piezas, y digo, ¿ya qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? No se puede publicar, esto no tiene sentido, es una cosa que no sé qué hacer con ello. Y entonces me ocurrió crear una historia marco. Una historia marco es, por ejemplo, si ustedes han leído o han oído hablar de las Mil y una noches, pues eso de Sherezade, que cuenta medio cuento y deja en suspenso al que tiene el poder de acabar con su vida y al día siguiente le cuenta el final del cuento, pero otro cuento, la primera parte, etc. Pues es la historia marco en la que se desarrollan los cuentos de las Mil y una noches, o lo de Camerón, eso que unos jóvenes se van de una ciudad porque había una pandemia entonces, y entonces se dedican a contar una serie de cuentos. Bueno, pues esa historia de los jóvenes que se van de la ciudad, esa es la historia marco. Entonces a mí se me ocurrió crear una historia marco para todas esas creaciones que yo había empezado a escribir. Claro, luego te ocurre la historia marco y ya escribes en función de eso. O sea, que digamos que fue una cosa de ida y vuelta y que se realimentó. Cuando ya creé el personaje, pues ya se me empezaron a ocurrir cosas ya específicamente para eso. Y me interesaba darle alguna clase de relación, porque no sería, a ver, imaginad, ¿no? El poema número 1 escrito por el Rey Aniel, poema número 2 escrito por el Rey Aniel, pues eso no sé, no lo veía. Y luego, pues un intermedio en prosa, pues tampoco lo veía. Entonces se me ocurrió inspirarme en los libros antiguos, yo qué sé, Tom Jones y todos estos, y pues, capítulo 25, en el cual fulano se conoce a no sé quién. Entonces le da una cosa así arcaizante y al mismo tiempo me permitía a mí armar una cierta narración en la que ir engastando los poemillas, ¿no? Y luego hay una enorme cantidad de estilos. Una de las ideas fuerza que prescriben en literatura siempre es que aquí tiene que ser unitario desde el punto de vista del estilo y tal, una especie de evolución y una cosa como si hubiera sido concebida desde el principio y tal, una persona ha concebido toda su carrera. A mí eso me parece bastante falso, ¿no? Aparte de que nosotros somos distintos. Nosotros tenemos un registro, todos ustedes, y no vamos a entrar aquí en intimidades, ¿no? Pero usted tendrá un registro formal, un registro institucional, un registro más cachondo, un registro más de por las mañanas, y somos la misma persona, y todos nos tenemos por seres respetables. O sea que hay muchos estilos en nuestro interior, y por la mañana desayunamos unas cosas, y luego a la hora del imperativo no se nos ocurre tomarnos unos cereales, nos tomamos un martini, ¿no? O lo que sea. Entonces, en nuestra vida, en nuestra realidad, coexisten los estilos. Pues ¿por qué no en un libro? Es que yo no veo la contradicción de ninguna de las formas, ¿no? O sea que hay muchos estilos, como han estado mencionando mis ilustres antecesores. Como me he puesto a hablar, se me ha olvidado hablar de mis antecesores en el uso de la palabra, y es lo que voy a hacer ahora, y luego regreso. David, que es el que tenemos malito, es uno de los grandes músicos vivos, como suena. O sea, David tiene óperas, va a estrenar el mes que viene una ópera sobre el Lazarillo de Tormes, tiene conciertos, tiene sinfonías, tiene cuartetos, tiene de todo. Y han estrenado obras suyas en el Carnegie Hall y Pierre Boulez, en Rusia, en todo el mundo. Y quizá lo que para mí tiene más valor de su obra es el ciclo de sonatas para guitarra que está escribiendo. Yo le he dicho que escriba 32, como Beethoven, y que yo no conozco algo para guitarra en la que la guitarra se trate como por ejemplo el piano, o sea, a todo tren, a todo lo que da la guitarra. Es una cosa muy importante del ciclo este que está escribiendo. Andrés es muchas cosas, pero hay una cosa que para mí es especial de Andrés. O sea, habrán leído, es novelista, es crítico, antes hablábamos de sus aventuras en el periódico, también se dedica a escribir, pues creo que incluso tienes un libro de turismo, ¿no? Has llegado a escribir, pero ¿Qué turismo? o algo así. Bueno, también tiene libros para jóvenes, tiene poemarios, tiene muchas cosas, ¿no? Pero lo que para mí hace de Andrés alguien distinto en el ámbito de la escritura y en el ámbito de la literatura, yo es que creo, o sospecho, creo,
que él tiene una idea de que la literatura es una herramienta para ordenar el mundo, para analizar el mundo, para comprender el mundo. Y entonces él escribe, hombre, sí, se vale de las novelas, o se vale de los cuentos, o se vale, pero al final, Andrés es una especie de maestro de qué demonios es esto, y hacia dónde vamos, y cómo podemos desenvolvernos, y cómo podemos salvarnos, de alguna forma. Entonces, siempre tiene un contenido simbólico muy grande, y su cabeza está llena, pues, de toda clase de mitologías, de historias fabulosas, de filosofía. Entonces es un novelista diferente, y por lo mismo, pues, le tenemos que, ahora ustedes le tienen que dar mucho apoyo, porque el otro día le leí algo y me parecía que estaba el hombre ahí en momentos así como, porque claro, escribir y emprender la aventura que le ha emprendido, pues te obliga a estar muy solo, porque no es como otros escritores que lo que buscan es, pues, lo que está de moda, o lo que está de... No va por ahí. En cuanto a Laura, que según José Luis Gracia Mosteo, que es crítico y que está por ahí, dice que yo la he inmortalizado en los sonetos de la Luz Copera. No lo sé. No está aquí por eso, ni por haberme servido de inspiración, ni por haberme acogido en su vida, sino porque ella, para que ustedes se hagan una idea del tipo de persona del que estamos hablando, cuando tenía 7 años se fue a Inglaterra a aprender inglés, y sin apenas saber inglés empezó a colaborar en la prensa inglesa. O sea, yo no sé eso cómo se hace, pero ella lo hizo. Pero luego se hizo juez allí, y otras cosas que no puedo contar, pero que es más que eso todavía. Entonces, estamos ante alguien que no retrocede, y bueno, si ustedes tenían mal concepto de mí, ahora que saben que soy capaz de estar a su lado, pues eso me irradia hacia mi persona, pues parte de su grandeza, ¿no? Muchas gracias por vuestras palabras, habéis sido súper generosos. Lo que estaba contándoles era que el libro de Reaniel tiene un montón de estilos dentro, porque yo creo en eso, me parece bien. Ojo, otros libros no son así, cuidado, pero en este libro me venía bien hacer eso. Entonces, ya digo, tengo una historia marco que me inventé, y luego pues añadí lo de los sueños, pues para, no sé, porque me apetecía, francamente. Y luego lo de los bestiarios, pues porque es una cosa que a mí me gusta y me fascina, ¿no? El marqués de la Barbarrala, que es el edecán o el ayudante de campo, les explicará, al empezar, que lo que está escrito en cursiva es lo que de verdad escribió el rey, primero es príncipe, luego el rey, de su propia mano, y luego lo que está en tipo de letra normal pues son hechos de armas y, en fin, batallas en las que participa, y el estilo pues de nuevo es distinto, ¿no? Bueno, pues para que vean a qué me dedicaba yo cuando empezaba a escribir poesía, porque este libro, salvo lo que escribía a instancias de Miguel, es muy antiguo, pues vamos allá. La página 27. Mañana escrita por el príncipe Aniel cuando pasó una noche en los aposentos de la princesa Alborada, declarándole su amor mediante versos que él mismo había escrito y que portaba en un diminuto cuaderno. Quiso el azar que el sueño venciera a ambos durante la madrugada y que una rendija del alba despertase al príncipe. Bueno, pues yo escribo todo este rollete, que es narrativo, y ahora viene el verso en cursiva del príncipe Aniel, y dice así: acurrucado a tu vera me despierta la mañana, veo una rosa temprana desnuda en la primavera, que en tu boca ya me espera, con besos de bienvenida, mensajeros de la vida. Temprana rosa traviesa, que a esta hora ya me besa, aunque tú sigas dormidas. Aquí se ve, entre otras cosas, mi inexperiencia, porque cuando yo empecé a escribir décimas tampoco sabía muy bien cómo era la décima. Entonces la décima, cuando es redonda, castiza, guay, fenómeno, tiene una pausa en el cuarto verso, y eso yo no lo sabía, y esta décima no lo tiene, pero nada impide que aquí figure, ¿no? Luego, por ejemplo, escribo aquí un epitalamio. A mí, como me encanta o sea, todas las ayudas son pocas para escribir, y una de las ayudas máximas es la etimología. Entonces yo les voy a explicar a ustedes la etimología de epitalamio, ¿eh? Tálamo, en griego, quería decir el acto sexual, y eso ha pasado a significar el lecho nupcial en español. El tálamo, pues se supone que es el lecho nupcial. Y el epitalamio es una composición poética dedicada a unas nupcias, a una boda, ¿no? Pues epitalamio escrito por el rey Aniel para conmemorar sus nupcias con la reina, porque el príncipe, en fin, se liga a la princesa y se casa con ella, ¿no? Pues qué intimidad de pronto, qué alegría se ha abierto entre los dos como si nada, como si el aire de la madrugada llevara en sí escondido el mediodía. ¿A dónde llevará la travesía que empieza lentamente en tu mirada? ¿A qué país lluvioso? ¿A qué ensenada que el mar no haya encontrado todavía? A la región donde la luz intente milagros más cercanos,
donde el cielo comparta con los hombres su estatura, a la región inmensa que hay enfrente del corazón que emprende ahora su vuelo, donde todo es rehén de tu hermosura. Pues aquí seguimos con las décimas, sin pausa en cuarta, porque yo todavía no me había enterado de esa historia. Y dice, pues décima escrita por el rey Aniel con motivo de una picardía que le dijo al oído la reina Doña Alborada y que según las crónicas perturbó la serena placidez de su rostro. Le susurré a la azucena de tu mejilla desnuda con una voz casi muda, y en tu mejilla serena se desvaneció la pena que tenía de estar sola, y comenzó en su corola ese gesto de alegría que a mis labios ofrecía su corazón de amapola. Etcétera. Pues esto aquí, décima va, décima viene, soneto va, soneto viene. No todo es, está aquí la oda escrita, pero esto es más largo, no lo voy a leer, que fue inspirado por Miguel. Una de las cosas que a mí me gusta de la aventura de escribir es que se escribe al hilo de lo que la vida te plantea, ¿no? Ya saben ustedes lo que significa problema. Pro significa adelante y blema significa lanzar. O sea, problema es lo que nos lanzan delante. Y yo estoy escribiendo a partir de lo que me iba lanzando delante la vida. Entonces me mandó una poetisa fabulosa, buenísima, se llama Ángela Reyes, que es viuda, estaba casada con mi maestro de poesía. Me mandó un libro que se llamaba Carméndula, en el que una mujer mandaba cartas a un hombre que se había ido de viaje. Y ya está, era una carta y otra carta y otra carta, un libro precioso, a mí me dejó conmovido. Entonces decidí contestarle en calidad de ese hombre, pero luego ya le retoqué dos cositas para meterlo en este libro, y por eso está aquí. O sea, fue una cosa que me vino de un libro que había escrito una persona que admiro muchísimo, ¿no? Y aquí hay ciertas cosas que yo calco de ella. Ella llama al hombre, pues yo qué sé, imagínese, príncipe de la aurora, o investigador de la luz, cosas así, ¿no? Le dice ese tipo de... Entonces yo utilizo lo mismo, pues en respuesta y para ser coherente. Palabras de contrición del rey Aniel a la reina Doña Alborada a su regreso de las campañas en la región de Malinas, que lo mantuvieron alejado por espacio de 5 luengos años. La reina había cambiado su nombre por el de Noctámbula, pues el dolor de la ausencia la impulsaba a caminar sin rumbo todas las noches por las estancias del Palacio de Alvada, hasta caer rendida por el cansancio y la pena. Está dedicado a Ángela. Buenas noches, Noctámbula. Mientras cada palabra de mis labios no tenga más significado que tu rostro, mientras el día azul mitigue mis ausencias y te recuerde que te amo, sabré que tantos viajes en busca de un color para tu nombre serán la última tristeza que tu sonrisa injurie. Salí de casa muchas tardes, princesa oscura de Bizancio, para sembrar un árbol cuyos frutos te enamorasen con su transparencia. Quise robarle al fuego sus más ágiles saltos y construir con ellos un acróbata que te alegrase la mirada durante el cruel silencio de los sábados, con esa pirueta que se convierte en flor solo un instante. Doblé el cabo de hornos para pedirle al viento que me engastara una gaviota fragilísima en ese anillo de wolframio que mencionaba Andrés, que fundió el Nurno Tartacrino aquel invierno en que tu madre quedó encinta de tanto contemplar el mar. Pero el olvido mío secó el árbol, doncella de los ojos de mostaza. No quiso el fuego doblegarse a mis conjuros y se marchó volando aquel anillo hacia el país donde los dioses soplan de cuando en cuando el barro para fundar un hombre. ¿Cómo pagarte tanta soledad? Solo traigo conmigo este puñado de frambuesas que tanto sabe a ti, para hacerte con ellas mazapán, que te devuelva el nombre de Alborada cuando la luna crezca. Bueno, y esto prosigue. Una de las cosas que a mí me gusta hacer, ustedes saben que el romance es algo cuyo origen parece estar vinculado, hay muchas teorías, pero bueno, parece estar vinculado a los cantares de gesta porque comparten temática. Pero los versos de los cantares de gesta están pues, de 16 sílabas y cuando se escanden, cuando se parten por la mitad, el verso de 16 sílabas que rimaba pues pasa a ser el verso par, por eso riman los pares. Pero nada nos impide que también rimen los impares. Eso es algo que no es muy frecuente, yo alguna vez lo he visto, pero es muy infrecuente. Y bueno, en este poemario lo hago en 2 sitios, en 2 piezas. Entonces a ver si consigo encontrarla, que estamos en directo. Y este es uno de los poemas que mencionaba Laura en sus palabras.
Angustia escrita por el rey Aniel durante la noche previa a su memorable victoria sobre los ejércitos del condestable de Tolonia. El rey tenía una desazón grande junto al corazón y resolvió enviar estos besos escritos a la reina, no fuera a ser que la muerte viniese a visitarle a la jornada siguiente. ¿Acaso no me despierte nunca de darte estos besos? Te besaré totalmente, hasta que termine el tiempo, hasta que termine el siempre. Beso el aire y es tu cuerpo volando cómodamente. ¿Oyes, amor, cómo el eco de mis labios permanece fundiéndose en el silencio como se funde la nieve? Cuando te alcanzo en el pecho moja mi boca dos fuentes con un licor verdadero que me salva de caerme. Aquí los ojos de enebro, allí la nariz alegre, las mejillas, el cabello donde la luz de septiembre. Sigo besando, es el cielo al que tú ya perteneces, color azul mensajero que ha estallado de claveles. El sol concentra en tu cuello días, semanas y meses, y el horizonte es pequeño para que tú te recuestes. Pero esto es solo tu cuerpo. Para mí no es suficiente. Me fabricaré un sendero de labios bajo tus sienes que te llegue hasta muy dentro y así besarte la mente. Voy a besar tus recuerdos, tus fríos, tus desnudeces, todos los golpes, los huecos que impunemente te hieren, los clavos de amores viejos que desangran tus paredes, las piedras hondas. Prometo que te besaré las hieles. Voy a besarte sin miedo por ver si beso más fuerte. Con el alma, con los dedos, los pulmones y los dientes. Con el puño roto y ciego, con 1000 lágrimas y el vientre, para detenerte el lento paso feroz de la muerte. Voy a besarte por dentro. Aquí estoy, aquí me tienes. Bueno, en fin, el libro continúa, hay hechos de guerras, hay de todo, pero como tenemos otro libro del que hablar, yo les voy a dejar aquí la lectura del libro del rey Aniel. Y si les parece, salvo que alguno de mis admirados presentadores quiera decir algo, les explico por qué surge el libro, por qué surge el paraíso de Händel. Verán, si hiciéramos vamos a hacer un experimento mental, que no vamos a hacer en la práctica, pero imaginemos que todos viéramos una película. Y yo luego les voy a preguntar a ustedes qué les ha parecido la película, pero con unas reglas que voy a dar yo. Entonces vemos todos Salvar al soldado Ryan, o El mago de Oz, o yo qué sé, Psicosis. Y les pido que digan una palabra de la película. Entonces todos dirían una palabra, ¿no? A mí Psicosis me parece pues, miedo, me parece yo qué sé, tristeza, me produce tristeza el pobre Norman Bates. Cada uno diría una palabra, la que fuera. Eso es la primera ronda. Luego en la segunda ronda les dejo decir una frase. Y cada uno diría una frase. Que no sería lo mismo. Serían ustedes mismos sobre la misma película en la misma época de su vida, porque lo vamos a hacer todo aquí, pero sería distinto. Y si ahora les dejo media cuartilla, harían otra cosa. De nuevo serían ustedes mismos, también sería su opinión, pero tendría una forma totalmente distinta. Si les dejo un micrófono y les doy 30 segundos para improvisar, de nuevo harían otra cosa distinta. A dónde quiero llegar es que sus cerebros iban a trabajar con unas reglas distintas, producirían algo distinto, y eso poéticamente tiene un enorme valor. En el fondo, tal y como yo me planteo los libros muchas veces, es decir, me voy a plantear una serie de reglas, de restricciones, a ver qué produce, a ver qué tengo yo que decir en este registro. Y están los registros que están inventados, pues está, yo qué sé, la novela, el cuento, y dentro del cuento pues hay muchos subtipos, y dentro de la poesía pues hay infinidad de tipos. Pero estas reglas no serían un obstáculo, serían un modo de sacar más cosas de ustedes. Les pido una palabra y dan su opinión, les pido una frase y dan su opinión, les pido media cuartilla y me dan su opinión. Y saco más cosas de ustedes que les digo, digan ustedes lo que quieran. ¿Vale? Pues un poco va por ahí el asunto. Entonces, aquí lo que yo hago es una suite poética. ¿Una suite poética qué es? Pues no lo sé, porque lo he inventado yo. Pero, ¿qué es una suite musical? Pues la suite musical es la gran forma musical anterior a la sonata, es una sucesión de danzas. Suite en francés significa sucesión, no significa otra cosa. Y las danzas que hay en la suite, hay unas danzas que se repiten siempre, la alemanda, la courante o corriente, la giga, y la zarabanda, que es de origen español, es una danza lenta. Y luego hay otras danzas que aparecen, a veces sí, a veces no, que ya varían, ¿no? Pues la gavota, o el pasepié, o el, yo qué sé, el minuet.
minueto, en fin, ya depende, según quién era el autor. Pero si cogiéramos una cosa que fuera yo qué sé, un rap, y luego unas bulerías, y luego, pues eso también sería una suite. Los músicos lo que pasa es que hacen una cosa, que mantienen la tonalidad o la tonalidad relativa para darle unidad. Y luego, por un lado le dan unidad y luego lo que hacen es darle contraste, porque a un movimiento rápido le sigue un movimiento lento. Mi hijo Bruno, que está por ahí, y yo de pequeño creía que podía hacer de él Barenboim, le ponía sinfonías, sonatas todo el rato, ¿no? Y un día me dijo, era muy pequeño, me dice, papá, ¿por qué después de una canción alegre va siempre una canción triste? Digo, joder, lo ha entendido solo, porque no hablaba mucho y entendió que una de las bases, de los pilares del arte occidental es el contraste. Después de lo alegre va lo triste, después de lo rápido va lo lento, después de lo... En la pintura, junto al claro está el oscuro, y en poesía y en literatura pues es la apoteosis del contraste, todo el rato buscando el contraste. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la poesía? Porque claro, no hay unas instrucciones, ¿no? Telepoema, me dice por favor cómo... No te dice nadie cómo se hace una suite poética. Entonces yo pensé que todas las cosas de estilo métrico y tal no iban a funcionar. Tú imagínate que escribo un primer movimiento en metro par, luego otro, eso no se iba a notar, no iba a funcionar, no iba. Entonces me ocurrió que la solución era temática, ¿de acuerdo? Entonces cada movimiento de la suite tiene un tema que leerán los que se animen con este libro. Entonces, para no perturbar más a los aficionados al fútbol, les diré simplemente unas cositas sobre Händel para que vean ustedes lo que este tipo nos ofreció. Es fama que era muy tragón, y le llevaba el servicio, le llevaba el chocolate por las mañanas para que desayunara. Él se pasaba las noches trabajando. Ahora les contaré otra anécdota de cuando trabajaba por las noches. ¿Y saben lo que veía el criado? Veía las partituras que había escrito por la noche con sus notas, y encima estaban corridas la tinta por las lágrimas. Es decir, cuando Händel componía música, lloraba. Punto primero, que eso ya me parece conmovedor. Y punto segundo, hay otra anécdota de Händel maravillosa, que estaba un señor en su casa y aparece con su carruaje y tal, pues no sé si a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, no sé qué hora, porque ya digo, era una bestia trabajando. O sea, la duración de su música es como la de Bach y Beethoven juntas. Es una cosa alucinante, ¿no? Total, que llega el tío ahí con su carruaje, se baja y llega al que cuenta la anécdota. ¿Qué significa la palabra? Y no sé qué palabra era. Claro, Händel era alemán y estaba en Inglaterra, con lo cual no tenía un dominio perfecto del inglés. Y se montó en el carruaje para que alguien le dijera qué significaba la palabra, porque él quería hacer una perfecta musicación del texto que le había dado el libretista, y que había una palabra que no sabía lo que significaba. O sea, esto que hacía Händel no tiene parangón. Es verdad que algunos músicos no le han odiado a Händel, ¿no? Por ejemplo, Tchaikovsky o Berlioz o Stravinsky no eran muy aficionados a Händel, pero a cambio, pues yo qué sé, les voy a leer opiniones de Bach, de Mozart y de Händel y de Beethoven. Händel es la única persona que desearía ver antes de morir, y la única persona que desearía ser si no fuera Bach, dijo Bach. Y cuando Mozart escuchó esto, dijo, yo opino lo mismo. Y además, cuando Bach compuso su Pasión según San Mateo, previamente escuchó una pasión que había escrito Händel, que no es demasiado conocida, no sé por qué, que es la Pasión Broques. Se llama Broques por el libretista. Bueno, Mozart, que estuvo de muy jovencito en Londres, hubo un varón inglés que era amigo suyo y le encargó la reorquestación del Mesías, de Acis y Galatea, y de la Oda a Santa Cecilia. Y por supuesto, claro, Mozart se sabía el Mesías de memoria, y además lo cita, ahora se lo explicaré. ¿Qué hizo Mozart? Pues le añadió vientos, le añadió maderas, que es una cosa que Händel utiliza más bien poco. Pues le añadió eso. Si ustedes han escuchado la misa de Requiem de Mozart, la famosísima fuga del Kyrie, ¿no? Pam, 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 pam. Pues ese sujeto de la fuga está sacado del Mesías. Es de I'm with the Stripes, ustedes lo escuchan. Eso es una cita literal del Mesías de Händel. O sea, uno de los grandes momentos mozartianos procede de Händel. Y en cuanto a Beethoven, pues compuso unas variaciones para cello y piano que están fuera de su catálogo sobre el tema más famoso de Judas Macabeo. Pam, 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 pam. Os sonará
pues sobre eso compuso unas fabulosas variaciones, o alguna otra obra, y dijo, por ejemplo, es el mejor compositor que jamás haya existido, descubriría mi cabeza y me arrodillaría ante su tumba. Y cuando estaba en su lecho de muerte, señaló a la obra de Händel, que él había promovido la edición, y dijo, ahí está la verdad, dijo eso Händel, ¿no? Bueno, total, que cuando llegó el coronavirus, Laura me dijo que estaba leyendo una novela en la que los personajes escuchaban obras de Händel, y a mí se me ocurrió crear un grupo de WhatsApp con gente que se avino a ser torturada de esta forma, por ejemplo mi hermano, que está aquí, por ejemplo Laura, y nos escuchamos todas las óperas de Händel, todos los oratorios de Händel, y una enorme cantidad de cantatas. Por cierto, hay una cantata española de Händel, que si tenéis ocasión me gustaría que escucharais, porque es extraordinaria. Se llama No se enmendará jamás, y tiene una particularidad, que es una falsa cantata española en el sentido siguiente. A Händel no se sabe las circunstancias, pero nada más llegar a Inglaterra alguien le debió de decir, oye, tú que sabes tanto, que dominas el estilo italiano, el estilo alemán, el estilo francés, tú que eres tan... ¿por qué no haces algo en estilo español? ¿A qué no eres capaz? Entonces compuso una cantata española acompañándose a la soprano con una guitarra. Y ustedes dirán, ah, pues claro, ¿qué más español que la guitarra? Pues no. Los compositores españoles de la época no habían escrito nunca una cantata española acompañada por guitarra. O sea que a gente le sonaba lo de la guitarra y compuso No se enmendará jamás, que es una preciosidad, es archiespañol, no puede ser aquello más... Y está escrito por un tipo que se pensaba que la guitarra era el acompañamiento adecuado para una cantata, cosa que no era cierta, ¿no? Bueno, total, que yo creé ahí una serie de secciones en el chat este maravilloso, y hay un montón de hendelianos, gente que tocaba, glosario, libretistas, cosas sobre su salud, los argumentos de todas las óperas, en fin, una cosa que duró como 2 meses y medio y que a mí me dejó exhausto. Bueno, total, que de tanto escribir sobre Händel, pues me acabé convirtiendo en un semi-expertillo en Händel. Y entonces me propuse, lo que les he contado, a escribir una suite poética dedicada al maestro. Tiene unas partes que podrían ser las de una suite. Pues un preámbulo, luego tiene una corrente, una alemanda, una corrente, una zarabanda, un aria, y luego concluyo con una tumba y un epitafio. La tumba, el tombeau, es también un género, una especie de subgénero musical. Por ejemplo, está el tombeau de Couperin, que escribió Ravel, que es una preciosidad, o Falla también escribió un tombeau cuando murió Debussy, para guitarra, una preciosidad también. Bueno, pues yo lo llamo tumba, porque soy así, y epitafio, es un conjunto de sonetos. Entonces, yo les voy a leer el primer movimiento, y luego algún sonetillo, si aún queda alguien en este sacro recinto maravilloso. Empieza así el preámbulo, ¿no? Si agonizásemos de nuevo camino de la vida, y en ese itinerario hacia nosotros abriésemos los ojos a una segunda claridad, y recorriésemos los rumbos de la pureza íntima, allí donde las células se forman de la nada a semejanza del silencio de las águilas, y en esa vida previa de la vida quisiera nuestra alma prepararse y descansar de su niñez, coleccionarse en la quietud, en la belleza ilimitada y superior de lo que no concibe la maldad, lo que no admite mancha de puro transparente. Escucharíamos las pausas y los círculos, la creación inexplicable de este hombre que amamantó la boca de Alemania, en los pezones altos de Minerva, y allí bebió para la humanidad los dulces zumos de la música. Sabia, sincera, incandescente, humana longitud que suena allí donde fracasarían todas las músicas restantes, donde los ángeles cansados de proteger al hombre se esperanzan. Incalculablemente juvenil, ¿por qué callaste tantas veces, música? Pasan las vidas y los sueños, sucumben los estados y las instituciones. A un día, a un año sigue otro, a un siglo, a un cuerpo, los continúan otros cuerpos y otros siglos, y a todos los persigue entre la bruma inútilmente la memoria. Pero bajo los cielos de Copérnico, al amparo de las epifanías celestiales de Galileo y Newton, aún puede el hombre descansar de sus caducidades y miserias, y abandonarse y olvidarse los regazos del vacío, y allí dejar que sea la música de Händel, lo que nos abra una ventana al escuchar un horizonte íntimo y tranquilo, para que pueda así en nosotros el silencio apaciguarse y conversar. En la hermosura, en la ternura, en esas plazas del conocimiento que a estas alturas de la historia nunca visita nadie. Alza su mano el director, y cuando da la entrada,
se le detiene la ansiedad al tiempo, para que dé comienzo el infinito, y el porvenir descanse, y la melancolía y la memoria pueda al fin llenar sus odres de felicidad. Suena la nota entonces que faltaba en el mundo, esa que lo completa y emociona, la que reemplaza la tristeza y sustituye soledad por compañía, la hija de un sonido más material que la materia, más espiritual que todo espíritu, esa que es mucho más antigua que el amor, que el destino o la muerte, que la espera, un tema que nos habla en pianísimo del plan auténtico de Dios, antes de que fallaran las estrellas, que le despoja al mundo de sus caducidades y tardanzas. Y entonces se despierta de entre las ruinas de la lluvia la música interior, la luz suprema que se arrodilla en la garganta de la soprano o el tenor. Un vuelo de palomas parte el aire y se aleja despacio llevándonos consigo a donde quieran repartirnos los espacios, para decirle al hombre la verdad, y que las músicas del cuerpo se liberen y se alimente el tiempo de las almas que escuchan, y se dirigen al misterio mismo que Dios imaginó para su reino. Puerta de la palabra, círculo del destino, laberinto del sueño, campana de la luz, renglón del tacto, senda de la imaginación, panal del gozo, viento que sopla en uno mismo y a todas partes va sencillamente con un mensaje antiguo de perdón, en el que se describe lo que pudimos ser, lo que seremos, lo que fuimos, para que no nos pesen tanto las ausencias. Si alguien quisiera despertar, si alguien resucitara de tantas apariencias y regresara de los sueños, y en la vigilia nueva pudiera iluminarse en la verdad, despertaría en el silencio donde no se termina de escuchar, donde no hay otra voz que la hermosísima, la inacabable, la inefable, la inalcanzable música de Händel. Y este es el primer movimiento. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Ahora cuando termine yo de darles el rollo, en esta maravillosa librería van a poner el aria que me envió a mi Laura y que despertó en mí la necesidad de toda esta historia que les he contado, tan larga y tan rollo, de lo de Händel. Es un aria, pues bueno, pues qué vamos a decir, es maravillosa, ¿no? Se llama La Tempeste, es de Julio César, y la canta una soprano norteamericana que yo creo que tiene un par de alitas en la espalda, pues un ser arcangélico y maravilloso. Ahora escucharán. Bueno, les leo el soneto número 2. Hay 7, pues el 2 pues porque lo tengo abierto por aquí, ¿no? La música de Händel se recuesta donde el amor dispuso con cuidado, donde en verdad se vive, al otro lado del mundo, de esta vida sin respuesta, y más allá del tiempo y de la orquesta, y tras la luz y el miedo, y el callado de este cuerpo acostumbrado que aguarda su final y no protesta, surge el oculto símbolo, el mensaje consigue ser lo que quería el viento. La música despierta, es como un viaje que llega del futuro al pensamiento, que llega del presente hasta el lenguaje, que llega del pasado al sentimiento. Muchas gracias. Una cosa importante, aquí hay un cuaderno porque como ahora vivimos esta etapa de las redes sociales infernal y tal, si alguno de ustedes quiere hacerse un pequeño vídeo con alguno de los poemas, grabándolo, y yo me da permiso para ello, claro, pues yo luego lo subo a YouTube, y así yo presumo de gente que me quiere y a la que yo quiero, y pues entonces ustedes, si quieren, por supuesto, ponen aquí su teléfono, su email o alguna forma de contactar para que lleguemos a un acuerdo, y los honorarios pues pueden ser desde un beso en la frente a una Coca-Cola Light o una monografía con todas las obras que no he escrito, que está a la venta en todas las librerías del mundo porque no vale dinero. Nada más que eso, con perdón de haber interrumpido la música. Gracias.
para hacer. No sabría hacer. No valgo para eso. Eso va a ser. Que viene aquí un bote de humo. ¿Esto para quién es? ¿Para? Es el fútbol que procede. Ahí tus coordenadas. Nombre, email, teléfono. Te voy a ir al lejanía. ¿Qué tal, Pepe? Qué bien, has estado aquí todo el tiempo. Coordenadas por mundo. Sí. Pero para ti, para contar. Ya, pero tenía Gracias por venir. ¿Esto para quién me has dicho que es? ¿Quién es María Jesús? Una amiga de mi que ha venido otra. ¿María Jesús qué? No sirve. Yo tirante. Madre, padre. Está bien físicamente, pero tiene la cabeza. Pero afortunadamente dentro de la tragedia, pues como ella está bien físicamente, está cariñosa, respetuosa y tipo de demencia, no. Lo que pasa es que como su actitud sorprendentemente bueno, pues cuando vas, pues mira, yo voy a mediodía a comer el favorito. Hola, mamá, soy Luis por Mayor. Dale que ya venía a verte. Eso es lo que hay. Pero en cuenta de los padres. Voy a darle un beso a Álvaro para llevar. Son las 8. ¿Para ti o para otra persona? ¿Estás siempre por ahí? Hola, ¿qué tal? Bien, es que está... No sabía si iba a venir al final por la porque tiene bien cercano. ¿Te acompaña con una de pases? Salimos
Vamos a quitar esta silla que nos va a permitir acceder al escritor para hacer las presentaciones. ¿Sí? Porque si no, la aglomeración nos va a impedir. Es que hasta que pase todo el mundo para hacerle, si no vaya a mi papá, Por lo menos lo voy a intentar. Estamos con un coñado con este tipito, ¿qué ha pasado? Cada uno en su propia. Bueno, yo también. Para escribir una tontería no la escribo. Aquí andamos, esperando nuestro momento. ¿Está por aquí Laura? sí, llegará ahí mismo, aquí. Ay, perdona, me aparto.